Jack Reynolds, duque Kukua, de un imperio de restaurantes multimillonario, creía que lo sabía todo sobre su negocio. Pero todo cambió con una simple nota escrita a mano. 3 días después, Jack estaba de pie en su vestidor, mirando ropa que no usaba desde hacía años. Jeans, una camisa sencilla de botones, unas botas de cuero desgastadas. Había tomado una decisión que una semana antes le habría parecido impensable. Iba a infiltrarse como cliente en su propio restaurante. La idea le había venido durante una noche de insomnio, mientras daba vueltas en la cama sin poder dejar de pensar en las duras críticas escritas por empleados en evaluaciones anónimas. Si alguien se sentía lo suficientemente cómodo para escribir eso sin revelar su identidad, ¿qué más podrían estar diciendo? Y más importante, ¿qué estaban viviendo cuando creían que nadie los escuchaba? Eligió el local de Chicago a propósito. Era el restaurante insignia, el que lo había iniciado todo. Si había fallas en el sistema, allí serían más visibles. Llamó usando un nombre falso. Reservó una mesa para uno, y ahora estaba a punto de entrar a su propio restaurante como un completo desconocido. Frente al espejo, Jack apenas reconocía al hombre que tenía delante. Ya no llevaba el traje a medida ni el corte de cabello de $300, ni la seguridad de ser el más poderoso en cualquier sala. En su lugar estaba alguien que podía pasar desapercibido en cualquier multitud. Un empresario de mediana edad cenando solo después de un día largo. La ironía no se le escapaba. Había pasado décadas construyendo una imagen de éxito, y ahora la estaba desmantelando deliberadamente para descubrir lo que se escondía debajo. Mientras conducía por la ciudad en un Honda Civic destartalado que había comprado específicamente para esta misión, Jack sintió una mezcla extraña de emoción y ansiedad. ¿Cuándo fue la última vez que sintió nervios por algo? ¿Cuándo fue la última vez que entró a una situación sin tener el control absoluto? El letrero de neón familiar de Brooks Steakhouse apareció a lo lejos, y Jack contuvo el aliento. Incluso desde fuera, el lugar era imponente. El resplandor cálido de las ventanas, la fachada negra elegante, la sutil sofisticación que se había convertido en su sello personal. Una fila de autos de lujo llenaba el estacionamiento con ballet. Porsches, Mercedes, Bentleys, el tipo de autos que él solía manejar. Pero esa noche era solo un cliente más. La recepcionista sonrió amablemente cuando Jack se acercó al mostrador. Era joven, quizás de poco más de 20 años, con esa profesionalidad pulida que se había vuelto sinónimo de la marca Brooks. Su placa decía Sara. «Buenas noches, bienvenido a Brooks Steakhouse. ¿Tiene una reserva?» «Sí, a nombre de Anderson. Mesa para uno». Los dedos de Sara volaron sobre el teclado, y Jack notó la ligera tensión en sus hombros. Su sonrisa parecía costarle esfuerzo. Estaba interpretando su papel perfectamente, pero había algo vacío detrás de sus ojos. «¡Por aquí! Señor Anderson». Mientras caminaban por el salón comedor, Jack sintió una oleada de orgullo. El restaurante era exactamente como lo había soñado cuando comenzó con todo esto. Paneles de caoba, luces suaves que hacían que todos parecieran salidos de una revista, el tintineo delicado de copas de cristal y cubiertos de plata. El aire estaba impregnado con el aroma de carne perfectamente sellada y el murmullo sofisticado de conversaciones refinadas. Pero a medida que pasaban junto a cada mesa, Jack comenzó a notar cosas que su mirada de CEO había pasado por alto. La forma en que los meseros se movían con precisión mecánica, sus sonrisas que nunca llegaban a los ojos, la rapidez con la que limpiaban las mesas como si compitieran contra un reloj invisible, las señales sutiles de agotamiento que solo se veían si uno realmente las buscaba. Sara lo sentó en una mesa en la esquina, con una vista perfecta de la entrada de la cocina. «Su mesera estará con usted en un momento. ¿Desea comenzar con algo de beber?» «Solo agua por ahora, gracias». Mientras Sara se alejaba, Jack sacó su teléfono y fingió revisar correos, aunque en realidad observaba el caos organizado a su alrededor.
El restaurante estaba lleno, cada mesa ocupada, y el personal se movía como una máquina bien engrasada. Desde el punto de vista empresarial, era hermoso. Desde el humano, estaba comenzando a aparecer otra cosa. Una joven se acercó a su mesa y Jack levantó la vista para ver a alguien que cambiaría todo lo que él creía saber sobre su negocio. Ella tenía poco más de 20 años. El cabello castaño rojizo recogido en una coleta pulcra y unos ojos verdes que parecían contener una profundidad de inteligencia y compasión, a pesar de la sonrisa profesional que llevaba puesta. Jack pudo ver el cansancio marcado en las finas líneas alrededor de sus ojos. Su placa decía, Natalie. Buenas noches, señor Anderson. Bienvenido a Brooks Steakhouse. Soy Natalie, y estaré atendiéndolo esta noche. Había algo en su voz, cálida pero agotada, profesional pero con una nota de verdadero cuidado, que hizo que Jack la mirara más de cerca. Se movía con una gracia que hablaba de alguien que se enorgullecía de su trabajo, incluso en circunstancias que podrían quebrar a otros. Gracias, Natalie. He oído cosas maravillosas sobre este lugar. Nos sentimos honrados de tenerlo. ¿Ha cenado con nosotros antes? Jack casi se delata. Casi menciona que conocía cada detalle del menú, pero se contuvo a tiempo. No, es mi primera vez. Estoy en la ciudad por negocios, y un colega me recomendó probar el ribeye. La sonrisa de Natalie se volvió un poco más genuina. Su colega tiene excelente gusto. Nuestro ribeye madurado en seco es nuestro plato estrella. Se envejece durante 28 días y se prepara con una mezcla especial de especias. Se detuvo y Jack notó cómo luchaba contra una oleada de fatiga. Perdón, ¿le gustaría que le hablara también sobre nuestras otras especialidades? No, el ribeye suena perfecto. Término medio, por favor. Mientras Natalie anotaba su orden, Jack notó sus manos. Eran firmes y hábiles, pero tenía pequeñas quemaduras en las yemas de los dedos. El tipo de marcas que vienen de manipular platos calientes todo el día. Su uniforme estaba impecable, pero Jack vio el desgaste en los bordes, el esfuerzo por mantenerlo en buen estado a pesar del uso constante. ¿Algún acompañamiento? ¿Qué me recomienda? Por primera vez, su sonrisa le llegó hasta los ojos. El puré de papas al ajo es increíble, y los espárragos asados están frescos y perfectamente sazonados. Aunque, sinceramente, todo combina bien con nuestro ribeye. Entonces tomaré ambos, y quizás una copa de su vino tinto de la casa. Excelente elección. Le traeré el vino enseguida. Mientras Natalie se alejaba, Jack se encontró observando cómo interactuaba con otras mesas. Se movía con eficiencia, pero había algo más. Una calidez genuina que aportaba a cada encuentro. Recordaba detalles de clientes habituales, preguntaba por sus familias, hacía recomendaciones basadas en sus preferencias. No solo tomaba pedidos, creaba experiencias. Pero Jack también notó cómo miraba el reloj. El respiro rápido cuando pensaba que nadie la veía. La manera sutil en que favorecía su pie izquierdo, como si le causara dolor. Eran detalles que los informes y los números jamás captaban. Y ahora, él no podía ignorarlos. Durante la siguiente hora, Jack se sintió completamente absorbido, observando la danza intrincada del servicio en el restaurante. Siempre había comprendido el negocio desde una perspectiva estratégica. Márgenes de ganancia, control de costos, métricas de eficiencia. Pero sentado allí como cliente, estaba viendo todo desde una perspectiva completamente distinta. Las puertas de la cocina se abrían y cerraban en un ritmo constante. Los meseros salían con platos equilibrados en los brazos, desapareciendo de nuevo en el caos del interior. Jack alcanzaba a ver fragmentos de la cocina por las breves aperturas. Un mundo de calor intenso, movimientos rápidos y lo que parecía ser un pánico apenas contenido. Natalie regresó con su copa de vino y Jack decidió iniciar conversación. Noche ocupada. Todas las noches son ocupadas aquí, respondió ella, sirviendo el vino con precisión practicada. Pero eso es bueno para el negocio, ¿no?
Había algo en su tono, un leve filo, que hizo que Jack la mirara con más atención. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Casi 2 años. Ha sido todo un camino. Ella se detuvo, como considerando si decir más o no. Su comida estará lista en unos 10 minutos. ¿Hay algo que pueda traerle mientras espera? Jack negó con la cabeza, pero cuando Natalie ya estaba por alejarse, la llamó. En realidad tengo curiosidad. ¿Cómo es trabajar aquí? Pareces preocuparte de verdad por tu trabajo. Natalie se detuvo y giró. Por un momento Jack vio algo cruzar su rostro. Sorpresa, quizá. Esperanza. Es desafiante, pero la comida es increíble y los clientes suelen ser maravillosos. Es solo que... Se interrumpió, y la máscara profesional volvió a colocarse en su rostro. Voy a revisar su orden. Cuando se alejó, Jack sintió un nudo en el pecho, que no pudo nombrar del todo. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó a un empleado cómo se sentía trabajando para él? Y más importante aún, ¿cuándo fue la última vez que realmente escuchó la respuesta? Pasó los siguientes minutos, observando a los demás meseros. Y lo que vio comenzó a formar una imagen que lo incomodó profundamente. Estaba Marcus, un joven que no debía tener más de 22 años. Corriendo de mesa en mesa con gotas de sudor en la frente a pesar del sistema de climatización perfectamente regulado del restaurante. Diana, una mujer mayor, se movía con la precisión cuidadosa de alguien que lidiaba con dolor crónico, pero se negaba a postrarlo. Y había algo más, una tensión en el aire que no tenía que ver con el estrés natural de un restaurante concurrido. Era el tipo de tensión que viene de expectativas imposibles, de saber que cualquier error podía tener consecuencias mucho más graves que un cliente decepcionado. El teléfono de Jack vibró con un mensaje de su asistente. Reunión de junta movida a las 8 a las m mañana. No olvide revisar el informe trimestral. La ironía lo golpeó como un puñetazo. Mañana estaría en una sala de juntas revisando gráficos y estadísticas que reducían a esos seres humanos a simples cifras. Tomaría decisiones sobre sus vidas basándose en métricas que no podían capturar sus luchas, sus sueños, ni su humanidad. Natalie volvió con su plato de ribeye, y Jack tuvo que admitir que era perfecto. La carne estaba cocida justo como la había pedido. Los acompañamientos eran impecables, y la presentación digna de un restaurante de 5 estrellas. Pero al cortar la carne, notó algo que hizo que su sangre se helara. Las manos de Natalie temblaban levemente al colocar el plato, no por nervios, sino por agotamiento. Cuando le preguntó si todo lucía bien, su voz tenía una ligera vibración que delataba a alguien que llevaba mucho tiempo sobrepasando sus límites. «Se ve perfecto», dijo Jack, y lo decía en serio. Pero al mirar a la mujer que había preparado y servido esa obra maestra, se dio cuenta de que esa perfección tenía un costo que él nunca se había molestado en calcular. «¿Hay algo más que pueda traerle ahora?», preguntó Natalie. Y Jack captó algo en su voz, una esperanza silenciosa de que él dijera no, que le permitiera tener un momento para respirar. «No, estoy bien. Gracias». Cuando Natalie se alejó, Jack la vio detenerse brevemente en la estación de servicio. Se apoyó contra el mostrador por un instante. Cerró los ojos y respiró profundo. Fue la primera vez en toda la noche que la vio bajar su fachada profesional. Y lo que vio debajo le apretó el pecho. Se la veía completamente agotada, no solo cansada por un turno largo, sino desgastada de una manera que sugería meses, quizá años, de exigirse más allá de lo sostenible. Sus hombros estaban hundidos, y se frotaba las sienes como quien combate un dolor de cabeza. Pero entonces, un cliente la llamó por su nombre, y la máscara volvió a colocarse. Se enderezó, esbozó su sonrisa profesional, y se apresuró a atender la mesa. Jack cortó un trozo de carne y lo llevó a su boca, pero por primera vez en años, no pudo disfrutar de la comida. Estaba deliciosa, sí, pero lo único en lo que podía pensar era en la mujer que la había servido, y en la realización de que su búsqueda de la perfección
podría estar destruyendo a las personas que hacían posible ese nivel de excelencia. Mientras comía, continuó observando el restaurante con una nueva mirada. Notó cómo los meseros apenas tenían tiempo para comer sus propios alimentos, dando mordiscos rápidos de pie en la cocina. Vio las señales sutiles de estrés: hombros tensos, sonrisas forzadas, movimientos automatizados de quienes habían aprendido a reprimir su humanidad en nombre de la eficiencia. Y poco a poco, una comprensión terrible comenzó a formarse en él. Había construido una máquina que producía comida excepcional y beneficios extraordinarios, pero esa máquina se alimentaba del alma de quienes la operaban. Jack iba por la mitad de su filete cuando Natalie regresó a revisar cómo iba todo. Se movía con la misma gracia profesional, pero ahora él podía ver el esfuerzo que le costaba cada paso. «¿Qué tal todo?», preguntó, con voz brillante y atenta. «Excelente. De verdad, uno de los mejores filetes que he probado». Algo en su expresión se suavizó un poco. «Me alegra que lo esté disfrutando. ¿Le traigo algo más?». «¿En realidad podría traerme un poco más de agua?». «Por supuesto». Mientras Natalie tomaba su vaso, Jack notó que se detenía por un instante. Observó alrededor del restaurante y luego volvió a mirarlo. Sabor, como haciendo un cálculo interno. Entonces, con un movimiento tan rápido y sutil que casi lo pasó por alto, deslizó un pequeño papel doblado bajo el borde de su plato. Luego llenó el vaso con manos firmes, su expresión completamente neutral. «Aquí tiene. Por favor, avíseme si necesita algo más». El corazón de Jack se aceleró mientras la veía alejarse. El papel parecía arder bajo el plato, exigiendo atención. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba. Luego lo tomó discretamente y lo deslizó sobre su regazo con dedos temblorosos. Lo desplegó y leyó las palabras que cambiarían todo. «Sé quién es usted, señor Reynolds. Lo reconocí en cuanto entró. He visto sus fotos en revistas de negocios y he estudiado su historia de éxito porque admiro lo que ha construido. Pero necesito que sepa algo que sus informes y encuestas no le pueden decir. Este lugar nos está matando. No solo a mí, sino a todos. Trabajamos 60 horas semanales por sueldos que apenas cubren la renta. Nos perdemos nuestras familias, nuestros amigos, nuestras vidas, porque siempre estamos aquí. Nos da miedo enfermarnos porque no podemos permitirnos perder ese dinero. Nos da miedo cometer errores porque hemos visto a gente despedida por menos. La comida es increíble y las ganancias son altas, pero nosotros nos estamos ahogando. Escribo esto porque quiero creer que usted es una buena persona que simplemente no sabe lo que pasa en sus propios restaurantes. Si realmente quiere saber cómo es trabajar aquí, encuéntreme en el callejón detrás del restaurante a las 11 p.m. Cuando termine mi turno. Le contaré todo. Pero por favor, no ignore esto. Necesitamos ayuda. Natalie». Jack leyó la nota 3 veces. Con cada lectura, su pecho se apretaba más. Ella lo había reconocido desde el inicio. Sabía exactamente quién era. Y aún así, había decidido atenderlo con la misma dedicación que a cualquier otro cliente. Pero más aún, había asumido un enorme riesgo al escribir esa nota. Si alguien la veía entregándola, o si él hubiera sido del tipo que despide sin pestañear, ella lo habría perdido todo. El hecho de que se arriesgara así hablaba de un valor increíble, o de una desesperación absoluta. Tal vez ambas cosas. Jack alzó la vista y la vio al otro lado del restaurante, atendiendo a una familia con niños pequeños. Sonreía, hacía reír a los niños. Para cualquiera que la observara, era la camarera perfecta, profesional, amable, eficiente. Pero ahora Jack sabía la verdad. Ella estaba desempeñando ese papel mientras cargaba no solo con su propio cansancio, sino con el peso de todo su equipo. Ella se había convertido en la voz de los que no podían hablar, en la representante de todos los atrapados en un sistema que valoraba más las ganancias que a las personas. El filete en su plato de pronto le supo a ceniza. El resto de la noche pasó en un borrón.
Jack terminó su comida de forma mecánica, pagó la cuenta, dejó una generosa propina, pero su mente estaba completamente consumida por la nota de Natalie. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida. Cada oración diseñada no solo para informar, sino para conmover. Lo había llamado una buena persona, a pesar de todo, a pesar de las condiciones, a pesar de las políticas que él mismo había creado. Ella todavía creía que había algo en él digno de apelar. Esa fe se sentía tanto como un regalo, como una carga. Al caminar hacia su auto, Jack miró de nuevo el restaurante desde una perspectiva completamente distinta. La fachada seguía siendo elegante, las luces cálidas seguían brillando tras las ventanas, los clientes seguían entrando y saliendo con expresiones de satisfacción. Pero ahora él entendía lo que se escondía bajo esa superficie impecable. Dentro de ese hermoso edificio, personas estaban sacrificando su salud, sus relaciones y sus sueños para mantener la ilusión de perfección que lo había hecho rico. Estaban intercambiando su humanidad por la oportunidad de pagar las cuentas. Y él no solo había estado ciego a ese sacrificio, había prosperado gracias a él. El trayecto en auto de regreso a casa fue el más largo de su vida. Cada semáforo en rojo le daba más tiempo para pensar, para procesar las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Pensó en cómo Natalie mencionó haber estudiado su historia de éxito, y se dio cuenta de que, en algún momento, se había convertido en el tipo de persona cuya historia merecía ser estudiada. Por todas las razones equivocadas, había construido un imperio. Pero si sus súbditos estaban sufriendo, ¿qué clase de emperador era? Ya en su lujoso ático, Jack caminaba de una habitación a otra sin poder quedarse quieto. El mármol italiano, los muebles a medida, las ventanas de piso a techo con vistas millonarias. Todo se sentía como un monumento a su ignorancia. Pensó en todas las noches en las que celebró récords de ganancias, en los premios que había recibido por su excelencia empresarial, en las entrevistas donde explicaba su fórmula del éxito. Alguna vez, aunque fuera una vez, había mencionado a las personas que lo hacían posible. Había considerado lo que ellas estaban perdiendo mientras él recibía los elogios. A las 10:30 p.m., Jack volvió a pararse frente a su vestidor. Pero esta vez no buscaba un disfraz. Esta vez estaba eligiendo quién quería ser. Los trajes caros colgaban en silencio, como si lo observaran con juicio. Eran los símbolos de una versión de sí mismo que ya no quería representar. Se puso jeans, un suéter sencillo, tomó sus llaves y salió rumbo al restaurante. Era hora de enfrentar la verdad que había estado ignorando por años. El callejón detrás de Brooks Steakhouse era un contraste brutal con la entrada principal. Contenedores de basura alineados contra paredes de ladrillo, el olor a desperdicios mezclado con el aroma persistente de carne asada. Una única farola proyectaba sombras alargadas, creando zonas oscuras que parecían reflejar los rincones ocultos de su negocio. Jack llegó a las 10:55 p.m. y esperó, su aliento visible en el aire fresco de la noche. Parte de él se preguntaba si Natalie aparecería. Escribir la nota ya había sido riesgoso. Reunirse con él podía ser un suicidio profesional si alguien se enteraba. Pero exactamente a las 11 p.m., la puerta trasera del restaurante se abrió y Natalie salió. Ya se había cambiado de ropa. Llevaba jeans y un suéter sencillo. Sin el uniforme ni la expresión profesional, se veía más joven, más vulnerable. «Señor Reynolds», dijo ella, con la voz firme pese a la tensión evidente. No estaba segura de que vendría. «Tenía que venir», respondió Jack. «Tu nota lo cambió todo». Natalie lo miró con atención bajo la tenue luz, como tratando de discernir si hablaba en serio. «¿De verdad lo cambió? ¿O solo estás aquí para ver cómo minimizar el daño?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo. «¿Eso es lo que piensas de mí?» «No sé qué pensar. He leído sobre usted, estudié su modelo de negocio, lo vi construir este imperio. Parte de mí admira lo que ha hecho, pero otra parte se pregunta si tiene idea del precio que estamos pagando».
Jack se apoyó contra la pared de ladrillos, sintiendo de pronto cada uno de sus 45 años. Dímelo. Dime cuál es ese precio. Y Natalie lo hizo. De pie en ese callejón, con los sonidos lejanos de la ciudad y el olor del éxito todavía flotando en el aire, pintó un retrato de la vida dentro del Brooks Steakhouse que Jack jamás había imaginado. Le habló de María, la madre soltera que trabajaba turnos dobles para mantener a sus 3 hijos y que no los veía despiertos desde hacía semanas. Le habló de Carlos, que llevaba 2 meses trabajando con una muñeca fracturada porque no podía permitirse el lujo de tomarse un tiempo para operarse. Le habló de sí misma, de cómo había estado ahorrando durante 3 años para ir a la escuela de enfermería, pero cada vez que estaba cerca de lograrlo, una emergencia la obligaba a gastar ese dinero en sobrevivir. No estamos pidiendo lujos, dijo Natalie, su voz ganando fuerza. Estamos pidiendo dignidad. La posibilidad de vivir, no solo sobrevivir, la oportunidad de tener sueños más allá de aguantar otro turno. Jack escuchó sin interrumpir. Cada historia agregaba más peso a la carga en su pecho. No eran empleados, eran personas, con esperanzas, miedos, responsabilidades y sueños. Personas que habían sido invisibles para él, reducidas a líneas en una hoja de cálculo. ¿Por qué te quedaste?, preguntó Jack cuando ella terminó. Si es tan malo, ¿por qué no renunciaste? Natalie soltó una risa amarga. ¿Y a dónde iría? ¿Hacer qué? Este es el trabajo mejor pagado que he podido conseguir. Las propinas son decentes cuando los clientes están de buen humor, y la comida es excelente. El problema es el precio que pagamos por estar aquí, y la mayoría no tiene otras opciones. ¿Y tu escuela de enfermería? He sido aceptada 3 años seguidos, pero siempre termino aplazando porque no puedo dejar de trabajar el tiempo suficiente para asistir a clases. Es un ciclo. Necesito este trabajo para ahorrar para estudiar, pero necesito estudiar para dejar este trabajo. Jack sintió que algo dentro de él se rompía. Tenía delante a una mujer con la inteligencia y la compasión necesarias para ser enfermera, para cuidar a otros, para marcar una diferencia real en el mundo. Y su restaurante, su obsesión con la perfección, la estaba atrapando en un ciclo que le impedía alcanzar su potencial. ¿Qué haría falta?, preguntó de pronto. ¿Qué? ¿Qué haría falta para arreglar esto? Para hacerlo bien. Natalie lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo en los ojos. ¿De verdad quieres saber? Necesito saberlo. Lo que siguió fue la conversación más honesta que Jack había tenido jamás sobre su negocio. Natalie no solo se quejó, ofreció soluciones. Claramente había pensado mucho en estos problemas, y sus propuestas eran tanto prácticas como compasivas. «Salarios dignos», comenzó. «No solo el mínimo más propinas. Sueldos reales que nos permitan pagar la renta, comer y, con suerte, ahorrar un poco». Jack hizo los cálculos en su cabeza. Reduciría las ganancias, sí, pero no destruiría el negocio. ¿Qué más? Jornadas razonables. Nadie debería trabajar 60 horas a la semana solo para sobrevivir. Y si alguien hace horas extra, que sea porque quiere, no porque se ve obligado. Beneficios: seguro médico que cubra de verdad. Días de enfermedad pagados. Quizá hasta un programa de apoyo educativo. Cada sugerencia parecía obvia, incluso lógica. Pero Jack se dio cuenta de que en algún punto había dejado de ver a sus empleados como personas que merecían esas cosas básicas. Los había empezado a ver como piezas intercambiables de una máquina diseñada para generar ganancias. «Hay algo más», agregó Natalie, con voz más suave. «Respeto. Reconocimiento. Sentir que lo que hacemos importa, más allá de producir dinero. La mayoría de nosotros estamos orgullosos de nuestro trabajo, de crear experiencias para los clientes, de ser parte de algo más grande. Pero cuando la gerencia nos trata como desechables, es difícil mantener ese orgullo». Jack pensó en su propio ascenso, en cómo había construido su reputación siendo exigente, inflexible, obsesionado con los resultados.
Siempre creyó que ese enfoque inspiraría excelencia, pero en realidad, lo que había sembrado era miedo. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en todo esto?, preguntó. Todos los días, desde hace 2 años. Todos lo hemos hecho. Lo hablamos en los descansos, al final de los turnos, cuando estamos demasiado cansados para dormir. No es que no entendamos el negocio. Vemos los números. Sabemos cuánto cuesta todo. Entendemos los márgenes. Solo creemos que tiene que haber una mejor manera. ¿Y crees que soy capaz de cambiar? Natalie guardó silencio unos segundos. Creo que estás aquí, en un callejón, a medianoche, escuchando a alguien que podrías despedir con una sola llamada. Eso tiene que significar algo. Por primera vez en años, Jack sintió que las lágrimas le subían a los ojos. ¿Cuándo se había desconectado tanto de su propia humanidad? ¿Cuándo había pasado a valorar más el éxito que a las personas que lo hacían posible? Si hago cambios, dijo con cuidado. Cambios reales. No solo de imagen. ¿Me ayudarías? ¿Qué quiere decir? Quiero decir, ¿me ayudarías a entender qué necesita arreglarse? ¿Serías honesta conmigo sobre lo que funciona y lo que no? ¿Confiarías en mí lo suficiente como para darme una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor? Natalie volvió a estudiar su rostro, y Jack comprendió que ese era el momento decisivo. Ella podía decir que no, y él lo merecería. Podía marcharse, y él lo entendería. Podía decidir que él estaba demasiado perdido, demasiado centrado en las ganancias como para cambiar de verdad. Pero en lugar de eso, le extendió la mano. Lo ayudaré, pero tiene que entender algo. Esto no se trata solo de mí. Hay docenas de personas en ese restaurante que están contando con que usted sea el hombre en el que quieren creer, no el que ha sido hasta ahora. Jack estrechó su mano. Sintió los callos formados por años de trabajo duro, la fuerza que solo se adquiere enfrentando desafíos día tras día. Lo entiendo, y no los voy a decepcionar. Tampoco se decepcione a sí mismo, señor Reynolds. Esta es su oportunidad de construir algo que no solo sea exitoso, sino que realmente valga la pena. A la mañana siguiente, Jack estaba en su oficina a las 6:00 a.m., rodeado de informes financieros y expedientes de empleados. Pero esta vez no estaba revisando márgenes de ganancia ni análisis de costos. Estaba leyendo los expedientes del personal, leyéndolos de verdad, quizás por primera vez. María González, madre soltera de 3 hijos, llevaba 5 años en la empresa. Nunca había faltado a un turno. Siempre recibía comentarios positivos de los clientes. Su salario actual: $12 por hora más propinas. Jack hizo los cálculos, lo que probablemente ganaba al año, sus gastos básicos, y se dio cuenta de que seguramente vivía de cheque en cheque, a pesar de ser una de sus empleadas más confiables. Carlos Rivera, 4 años con la compañía. Había solicitado 2 veces permiso para tratamiento médico el último año, y ambas veces le fue negado por falta de personal. Jack tomó nota de llamarlo personalmente. Uno por uno, fue revisando los archivos, y cada uno contaba la historia de alguien que había sido reducido a un número en su sistema. No eran solo empleados, eran personas con familias, sueños, responsabilidades y dificultades. Personas que habían permanecido invisibles para él durante demasiado tiempo. A las 8:00 a.m., su asistente llamó a la puerta. Señor Reynolds, la junta lo espera en la sala de conferencias. Jack levantó la vista de los expedientes esparcidos sobre su escritorio. La reunión trimestral. Se le había olvidado por completo. Dígales que estaré allí en 10 minutos. Señor, esperan la presentación habitual sobre márgenes de ganancia y planes de expansión. Jack se puso de pie. Apiló los archivos del personal cuidadosamente. Hoy van a escuchar algo diferente. La sala de juntas cayó en silencio cuando Jack entró, cargando los expedientes.
Los 12 miembros de la junta directiva de Brooks Steakhouse esperaban ver gráficos sobre crecimiento de ingresos y participación de mercado. En lugar de eso, Jack colocó los archivos sobre la mesa y comenzó a hablar. «Quiero contarles sobre María González», dijo abriendo el primer expediente. «Lleva 5 años con nosotros. Nunca ha faltado. Nunca ha recibido una queja de un cliente y está en entrenamiento para convertirse en supervisora de turno. También vive en la pobreza, a pesar de trabajar a tiempo completo para una compañía que generó $43 millones el año pasado». Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Este no era el Jack Reynolds al que estaban acostumbrados, el que hablaba en porcentajes y eficiencia, el que veía a los empleados como recursos a optimizar. «Jack», interrumpió Patricia Walsh, «¿qué tiene que ver esto con nuestro informe trimestral?» «Todo», respondió Jack, «porque me he dado cuenta de que nuestra definición de éxito está completamente equivocada. Hemos medido nuestros logros en función de cuánto dinero podemos extraer del sistema, en lugar de cuánto valor podemos generar para todos los que participan en él». Durante la siguiente hora, les relató su experiencia encubierta. Habló sobre la nota de Natalie, sobre las conversaciones que le habían abierto los ojos a la realidad de su negocio. Presentó las encuestas de satisfacción laboral no como datos abstractos, sino como evidencia de sufrimiento humano causado directamente por la filosofía de gestión que todos compartían. «¿Quieres convertirnos en una organización benéfica?», preguntó Robert Chen con tono molesto. «Estas personas ganan lo que paga el mercado. Si no les gusta, pueden buscar otro trabajo». «¿De verdad pueden?», replicó Jack. «María tiene 3 hijos y ningún título universitario. Carlos lleva 15 años trabajando en restaurantes y no tiene otras habilidades. Natalie ha sido aceptada en la escuela de enfermería 3 veces, pero no puede dejar de trabajar para asistir. Hemos creado un sistema que atrapa a personas talentosas y trabajadoras en un ciclo de supervivencia. Y luego nos preguntamos por qué no están agradecidas». La sala estalló en discusiones. Algunos acusaron a Jack de estar pasando por una crisis de mediana edad. Otros expresaron su preocupación por el impacto en los accionistas. Pero Jack ya había anticipado esa resistencia y vino preparado. «No les estoy pidiendo que aprueben una fundación», dijo, con voz firme. «Les estoy pidiendo que aprueben un modelo de negocio sostenible. Nuestra tasa de rotación actual es del 78%. ¿Saben cuánto cuesta contratar y capacitar constantemente a nuevos empleados? ¿Saben lo que cuesta en términos de calidad de servicio, satisfacción del cliente y reputación de marca?» Sacó un informe que había preparado antes de la reunión. «Si reducimos la rotación en un 50%, lo cual es conservador en comparación con los estándares de la industria en empresas con mejores condiciones laborales, ahorraremos $2.3 millones anuales solo en costos de reclutamiento y formación. Si mejoramos la satisfacción de los empleados y reducimos los errores causados por el estrés, mejorará nuestra reputación y aumentará la fidelidad de los clientes». El argumento financiero captó su atención de una manera que el argumento moral no había logrado. Jack continuó, presentando un análisis detallado de cómo invertir en el bienestar de los empleados podía, en realidad, mejorar la rentabilidad a largo plazo. «Estás hablando de una reestructuración completa de nuestro modelo de negocio», dijo Patricia Walsh. «Los accionistas no aceptarán una disminución en las ganancias, ni siquiera temporal. Los accionistas aceptarán un crecimiento sostenible en lugar de ganancias a corto plazo», respondió Jack. «Y si no lo hacen, entonces quizás no son el tipo de accionistas que queremos». La reunión terminó con un acuerdo cauteloso para un programa piloto. Jack implementaría los cambios propuestos en la sucursal de Chicago y demostraría su efectividad antes de expandirlos al resto de los restaurantes. No era todo lo que Jack deseaba, pero era un comienzo. Los cambios comenzaron de inmediato. Jack empezó por las modificaciones más básicas, pero de mayor impacto: los salarios,
y las condiciones de trabajo. Cada empleado del local de Chicago recibió un aumento que eliminaba la dependencia de las propinas para sobrevivir. Por primera vez, muchos pudieron pagar su alquiler sin retrasos, comprar comida sin estrés y dormir sin miedo al día siguiente. Se ajustaron los turnos para evitar jornadas extenuantes. Nadie más tendría que trabajar 60 horas semanales a menos que lo eligiera voluntariamente. Se introdujeron descansos reales entre turnos y se estableció el derecho a solicitar días por enfermedad con goce de sueldo. También se actualizó el seguro médico para cubrir necesidades básicas y se creó un fondo de apoyo para empleados que quisieran continuar su educación. Sin embargo, el mayor cambio no estuvo en los números, sino en el ambiente. En pocas semanas, las sonrisas empezaron a ser más genuinas. Se escuchaban risas en las salas de descanso. Los empleados comenzaron a preguntarse unos a otros cómo estaban, no por cortesía, sino porque realmente les importaba. Natalie, ahora ascendida a subgerente, lideraba reuniones semanales para recibir retroalimentación del equipo, algo que antes no existía. En su nuevo rol, Natalie no solo ayudaba a coordinar operaciones, sino que se había convertido en puente entre el personal y la gerencia. Seguía ahorrando para la escuela de enfermería, pero ahora lo hacía con apoyo financiero y horarios flexibles. María tenía un turno que le permitía cenar con sus hijos. Carlos finalmente tomó 2 semanas libres para operarse la muñeca, con todo cubierto y sin perder un solo dólar de sueldo. La noticia de la transformación en Brooks Steakhouse, Chicago, no tardó en difundirse por toda la cadena. Otras sucursales comenzaron a hacer preguntas. Algunos gerentes se mostraron escépticos al principio, pero pronto vieron los resultados. Aumento en la productividad, disminución en la rotación de personal, clientes más leales. Incluso los ejecutivos más conservadores no pudieron negar que algo estaba funcionando. Para Jack, lo más revelador no fueron los datos, sino las notas escritas a mano que empezaron a llegar a su oficina. Cartas de empleados agradeciéndole por verlos, por escucharlos, por tratarlos como personas. Algunos incluso compartían sueños que ahora sentían posibles. 3 meses después, Jack volvió al restaurante de Chicago. Esta vez, no como un extraño encubierto, sino como él mismo. Caminó entre las mesas y fue saludado con sonrisas reales, sin temor, sin tensión. Natalie estaba en el fondo, enseñándole a un nuevo mesero cómo gestionar una noche con exceso de pedidos. Cruzaron miradas, y ella le asintió, no como subordinada, sino como igual, como alguien que creía en lo que estaban construyendo juntos. Jack se sentó en la misma mesa de la primera noche. Esta vez pidió el ribeye no para probar, sino para disfrutar. No fue Natalie quien lo atendió. Ella estaba ocupada ayudando a otros, pero eso le pareció correcto. Había muchas cosas diferentes ahora. Cuando el nuevo camarero le sirvió el plato, Jack miró a su alrededor. Las luces seguían siendo cálidas, los clientes seguían disfrutando, la comida seguía siendo excepcional. Pero lo que había debajo de todo eso ya no era agotamiento invisible ni sonrisas forzadas. Era dignidad, era respeto, era propósito. Cortó un trozo de carne y sonrió. No solo por el sabor, aunque seguía siendo excelente, sino porque, por primera vez en muchos años, sabía que estaba cenando en un restaurante que no